Saludos cordiales, les habla Linda Amaro, estudiante de Psicología de la Universidad de Yacamú. En esta oportunidad, en la unidad número 3 de la asignatura Biología y Conducta, hablaremos de la herencia y en este caso, con esta herramienta didáctica ya conocida como LATBOOK, vamos a definir algunos términos básicos de la herencia. Comencemos por los alelos. Un alelo, recordemos que cada individuo recibe dos versiones de cada gen, que son conocidas como alelos, una del padre y una de la madre. Cada una es la forma de expresión de un gen y es la variación o el cambio del cómo un gen se comportará, cómo se expresan las características genéticas del individuo. Tenemos que un alelo puede ser dominante. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. Requiere que esté presente solo uno de los dos alelos para expresar el rasgo. Pero cuando tenemos que el alelo es recesivo, un alelo recesivo no produce un rasgo cuando hay una sola copia presente. El efecto del alelo recesivo queda enmascarado. Luego tenemos lo que es el locus. El locus es el locus genético, es el lugar que ocupa cada gen a lo largo de un cromosoma. Luego tenemos lo que es el fenotipo, que es la manifestación externa del genotipo, que es lo que vemos en la persona, ¿verdad? O en el ser, es la característica observable de un individuo. Es la variación de los genes. El fenotipo es lo externo, lo visible. Y el genotipo es el conjunto de genes que contienen un organismo heredados de sus progenitores. Pero eso no lo podemos ver. Vamos a hablar ahora de las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel, tenemos la primera ley, que es la ley de la uniformidad de la primera generación filial, que es F1. Si se cruzan dos razas puras, homocigóticas, diferentes para un carácter, la descendencia que se obtiene es en la primera generación, que es F1, es idéntica para ese carácter con el fenotipo del parental dominante y el genotipo pues, es híbrido. La segunda ley de Mendel, nos encontramos que es la ley de la segregación de los caracteres antagónicos en F2. En esta ley nos encontramos que los individuos de la F2 resultantes del cruzamiento entre sí de los híbridos de la F1 son diferentes fenotípicamente unos de otros. Esta diferencia se explica por la segregación, separación de los caracteres que en un principio se encuentran juntos en el híbrido y luego se reparten entre los distintos gametos. Luego tenemos la tercera ley, que es cuando la ley de la combinación independiente de los caracteres hereditarios. Es a través de esta ley que nosotros decimos que las características antagónicas no marcadores se heredan independientemente unos de otros debido a que los factores responsables de dichas características se transmiten a la descendencia por separado y se combinan de todas las maneras posibles al azar. Por eso partimos de estas dos características. ¿Ok? Ya definidas las tres leyes de Mendel, entonces ahora tenemos que conocer qué son los genes. Un gen es una unidad básica, física y funcional de la herencia formados por segmentos de ADN que son los que contienen la información necesaria para la síntesis de una proteína. Cada cromosoma contiene muchos genes. Ellos almacenan y revelan la información genética heredada de nuestros familiares. Estos pueden ser dominantes o recesivos. La generación parental o generación filial. ¿Qué es esto? Es que la primera generación, que son los padres, originarán
las siguientes generaciones, F1 o primera generación filial, y F2 o segunda generación filial, que se obtienen al cruzar dos individuos de la F1. Luego tenemos ¿qué es la herencia? El concepto de herencia. La herencia es la suma de los procesos mediante los cuales las características físicas, bioquímicas o morfológicas de los seres vivos son transmitidas de progenitores a sus descendientes, gracias a los genes, unidades mínimas de información biológica que están contenidas en los cromosomas expresados molecularmente en una matriz de ADN. Y finalmente debemos conocer qué son los cruces, que son cruces monohíbridos y dihíbridos. Los cruces monohíbridos son los individuos que poseen dos alelos distintos, A mayúscula con A minúscula, como vemos en el cuadro, para un determinado carácter, se obtienen al cruzar razas puras, dos A mayúsculas con dos A minúsculas. Si difieren en un carácter, se denominan monohíbridos, que vendrían siendo, por ejemplo, flores blancas y flores rojas. Dihíbridos es cuando difieren en dos caracteres, en el color de la flor, por ejemplo, y en el tamaño del tallo. Entonces es dihíbrido. Bueno, con este resumen de estos conceptos básicos, apoyándonos con esta herramienta didáctica, no podemos dejar de mencionar en esta presentación nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para podernos apoyar y poder obtener estos conceptos. Y aquí se las dejo descritas. Feliz día.